conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el episodio anterior. Que otros fallan y no vinieron, como que podía haber tenido otro y el hermano no vino, qué irresponsable. Y ahí es donde justamente, Juan Carlos, la religiosidad comienza a dar sus alarmas. Y yo no sé cuánto espero ser solo yo, pero yo no sé si hay más personas que nos hemos sentido así. Juan 8:32. ¡Dale! Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, sin cadenas, sin temor, hoy tu vida revive. Juan 8:32, sonando noche y día, la verdad rompe el miedo y tu alma se alinea. O al ritmo, esto no es religión, es palabra que impacta directo al corazón. Muchas voces te hablan, pero una es la real, la que rompe el engaño y te hace despertar. El pastor Aarón con sabiduría, y Carlos trayendo alegría. Uno te centra, el otro te activa, verdad con fuego que siempre motiva. Si vienes cargado, aquí hay libertad. Si vienes dudando, aquí hay claridad. No es teoría, esto es realidad. Juan 8:32, pura verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, sin cadenas, sin temor, hoy tu vida revive. Juan 8:32, sonando noche y día, la verdad rompe el miedo y tu alma se alinea. No pares, sigue el sonido, esto no es cuento, es destino cumplido. Abre tus ojos, empieza a ver, la verdad llegó, te vino a encender. Juan 8:32, donde la verdad te hace libre. Ya, pastor. El concepto de esto, Juan Carlos, es que nada de lo que hacemos nos va a dar salvación. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia soy salvo. Y esto no de nosotros, dice que es por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, este don que es la fe que nos dio Dios a cada uno de nosotros, nos da justamente la salvación. Y dice el verso 9 de Efesios 2:9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. La parte triste de esto es que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo, ¿sí? Nos alegramos, nos gozamos de recibirla, pero después nosotros queremos mantener esa salvación por las obras que nosotros hacemos. Amén. Y ahí es donde lamentablemente se tergiversa o se tuerce el concepto de seguridad en Cristo, o de lo que Dios quiere o lo que Dios ha hecho en esa obra tan gloriosa y tan perfecta para con nuestras vidas. Pastor, se me viene a la mente que muchas veces confundimos el pasaje bíblico donde dice, por sus frutos los conocerás. Y muchas veces pensamos que nuestros frutos son el cambio de que antes no ibas a la iglesia y ahora sí vas todos los días. O peor aún, antes no servías en la iglesia, pero ahora sí sirves todos los días. Entonces, a veces confundimos que los frutos son esos. Claro, pasa que en una falta de profundidad del conocimiento, de llevarlo a la vida práctica, se generó esto de que mientras más estés en la iglesia, más cristiano sos. ¿Y qué pasó? Como estaba basado en un concepto de religiosidad, nos encontramos con gente que sí estaba todos los días o iba la mayoría de los días, pero resulta que se sentían que ellos habían logrado algo por lo que ellos estaban haciendo. Y resulta que nosotros no alcanzamos nada por lo que hacemos. No hay nada que podamos hacer, no podemos añadir a nuestra estatura un codo siquiera, porque ninguna obra nos hace estar más cerca de Dios, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios por una elección eterna, no por una decisión humana. Híjole. Pero entonces, pastor, hablando un poquito de religiosidad, pero un poquito ya venimos hablando bastante. Entonces, ¿cuáles serían las señales de la religiosidad? ¿Cómo entramos en eso? O sea, porque es una línea delgada. Y en realidad la religiosidad tiene que ver justamente con la perspectiva clara de no reconocer a Dios en todo lo que estamos haciendo. Si yo puedo lograr algo, no ha sido por mi fuerza. Si yo he podido alcanzar algo, no ha sido porque me preparé o porque me desarrollé o porque quise avanzar en algo, sino porque fue la gracia de Dios tan abundante que me ha hecho permanecer, me ha hecho crecer y me ha llevado hacia donde Dios ha querido. Ese sería el pensamiento de un creyente que entiende que todo depende de Dios y que su vida depende de la gracia que ha sido dada para con nosotros, para que nos sostenga, para que nos justifique, para que nos fortalezca, para que nos levante cada día.
y no nuestra obra. Porque ¿sabes cuál es el peligro de la religiosidad? Que desde el momento en que vos dejaste de hacer algo, te sentís la peor basura. Te sentís que ya no vales nada. Te sentís que ya no tenés espacio en las cosas de Dios. Y entonces ese sentirse tan delegado, tristemente, hay algunos que te dan una manito, ¿sí? Los religiosos que no faltan, que vienen y actúan con legalidad y dicen, él no se merece estar con nosotros, no te mereces participar porque has pecado, porque has caído. ¿Sabes cuál es el pensamiento del religioso? Gradúa los pecados y dice, el pecado este no fue tan grande, entonces no es tan malo lo que vos has hecho. Pero sí, este es un pecado grandísimo. Y la palabra no muestra un nivel de pecado, sino que todo aquello que nos quita la mirada de Cristo, para nosotros nos resulta pecado. Entonces, lamentablemente, es muy fácil caer en la religiosidad y por eso es que todos nosotros tenemos que estar atentos, porque en algún momento no lo vivimos con nosotros, pero sí lo vivimos con los demás. Date cuenta la religiosidad que tenía la gente cuando encontraron a esta mujer, ¿sí?, que estaba adulterando con la otra persona y la llevaron delante del Señor y le dijeron, la encontramos en pleno acto del adulterio. ¿Qué hacían estos religiosos mirando cosas que no debían? Es lo primero que podríamos preguntarnos. Sí. Pero ahí dicen, Moisés dijo que en estos casos tendríamos que apedrearla. Ahora, date cuenta cómo el hilo se corta por lo más fino. ¿Y el hombre dónde estaba? Si habían dos en la situación. Sí. Ahí ves religiosidad. ¿Viste? El ataque constante con una persona. Siempre, efectivamente, y eso da también un poco de perspectiva a lo que enseñamos en el instituto, que tristemente la más atacada siempre son las mujeres, especialmente en el concepto de religiosidad, y lo vamos a compartir un poco en lo que estamos hablando hoy. Pero date cuenta que esta mujer queda allí y el Señor dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Nada más que eso. Ahora, ¿qué hizo el Señor con ese mensaje? Los hizo conscientes de su naturaleza. Y eso es lo que nosotros en la iglesia nunca tendríamos que perder. La conciencia de nuestra naturaleza, que no estamos ahí por nuestro mérito. No estamos ahí porque hayamos alcanzado algo. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo solo por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, y nosotros, bueno, ahorita usted estaba diciendo cómo uno se siente cuando no hace ciertas cosas. Y honestamente, pastor, bueno, aquí entre nos, ojalá, pues... Que no se entere nadie. Sí, o sea, solo entre nos. Dale. Yo muchas veces me sentía así porque faltaba quizás a algo que yo tenía que hacer en la iglesia antes. Y cuando no lo hacía o cuando dejaba de ir por algún motivo, me sentía, es que no fui, y es que qué van a hacer, y es que no sé qué, y es que aquí, que allá. Y me sentía muy mal, la verdad, por eso mismo. Y yo ya no lo hacía ya tanto por el servicio de servirle a Dios, sino que por lo que la gente cómo se va a sentir. Entonces, y ahí yo estaba cayendo en lo que estamos hablando ahorita, en religiosidad, porque había perdido la vista de lo que en realidad vale. Y yo no sé cuánto espero hacérselo yo, pero yo no sé si hay más personas que nos hemos sentido así. Y qué equivocados hemos estado, pastor. Qué equivocados. Y ahí es donde justamente, Juan Carlos, la religiosidad comienza a dar sus alarmas, porque uno de repente piensa, no, yo no soy religioso, pero cuando realmente sentimos la culpa, sentimos la molestia por lo que otros no hacen, por ejemplo, que otros fallan y no vinieron, como que podía haber tenido otro y el hermano no vino, qué irresponsable. Y todas esas cosas que se generan ahí, en menor grado, ¿no? Hay grados mucho más duros que son terribles. Sí. Y al fin y al cabo, lo que se pierde es la razón por lo que lo hacemos. Y sabes que nosotros si hacemos algo, es más, si hoy estamos haciendo este podcast, si estamos acá compartiendo lo que Dios nos ha dado para compartir, lo único que tiene que primar en nuestro corazón es el agradecimiento. Amén. Porque solo la gracia de Dios nos ha dado la bendición de poder ser un medio de bendición para poder transmitir algo que no es para venir a enseñar a los demás, sino contar lo que nosotros hemos podido aprender y algunos que lo hemos vivido en el sufrimiento, en el golpe, porque no puedo yo decir de repente, no, es que yo ya lo logré y lo vencí. No, yo soy un religioso en recuperación, o sea, recién saliendo de todos esos conceptos y esa estructura
que muchas veces me hicieron criticar a mi hermano, maltratarlo, maltratarme a mí mismo, cargarme de culpas que no correspondían, cuando la gracia de Dios era tan abundante, el amor de Dios, la restauración de Dios estaba tan dispuesta, pero yo bajo mi estándares de perfeccionamiento o de sentirme que no tenía que fallar, resulta que me llevaba a vivir religiosamente. ¿Y sabes cuál es lo triste del religioso? Que aparenta mucho, pero vive poco. ¿Sí? Demuestra mucho hacia los demás, se demuestra alegre, ¿sí? Se demuestra feliz, pero por dentro está sufriendo, está quebrantado porque se siente la basura más grande que pueda llegar a ver. Pero y lo otro, al no vivir en la gracia, siente que la culpa lo consume y eso no le deja vivir en la renovación de la restauración de Cristo en nosotros. Sí. Entonces, por eso es importante hoy hablar sobre este tema y el peligro que está viviendo muchos de las iglesias, ¿sí? Muchos de los hermanos en Cristo, porque a veces lo hacen por agradar al pastor, amado, y no está mal hacer las cosas por agradecimiento, por lo que tenemos que hacer y todo, pero no es el sentido correcto para hacer las cosas. Sí. Nosotros hacemos por agradecimiento al Señor todo, servimos a Dios porque Él ha sido tan bueno para con nuestras vidas, amén, porque su amor ha sido tan grande. Cuando entendemos que por agradecimiento tratamos a los demás, porque ¿sabes cuál es uno de los reflejos que hay con respecto al tema de la religiosidad? Que no ve a Dios como importante, entonces no hace las cosas por amor a Dios. Y segundo, no hace las cosas por amor a su prójimo, ¿sí? Por eso el Señor dijo, miren, la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahora, ahí es donde está el concepto de entender que cuando yo pierdo el norte de esas dos cosas, entonces yo estoy entrando en una religiosidad que me hace vivir de apariencia, honrar de labios, pero no de corazón. Y ahí entra cuando nosotros criticamos, cuando nosotros hablamos mal del hermano, cuando nosotros nos creemos que estamos más cerca de Dios que otros. Todo eso entra dentro de la religiosidad. Y muchos de nosotros a veces sin querer caemos en eso. Y es por eso que estamos haciendo este podcast, para que nosotros nos autoanalicemos, y si estamos cayendo en eso, pues es tiempo de poder rectificar el camino, pastor. Cuando uno es novio, pastor, bueno, a uno le dicen, o nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, ve las banderas rojas, ve no sé qué, ve aquí, ve allá. Y hay un montón de señales que uno puede ver cuando es novio, y a veces uno viendo las banderitas no se aparta, sino que como que las banderitas lo llaman más a uno. Entonces, para un cristiano, pastor, o no quizás para un cristiano, sino que ¿cómo alguien puede saber honestamente si está en la religiosidad? Y por lo general, si lo pudiéramos transmitir en palabras de este tiempo, la religiosidad es una relación tóxica. O sea, es tal cual como una relación tóxica. Espero que muchos de los que están viendo nos puedan entender el concepto, pero se habla mucho de la tóxica, del tóxico y de todo eso, relaciones tóxicas. y tiene que ver con ver a Dios como esa persona que nos demanda y que nos marca algo rígidamente, cuando en realidad lo que Dios busca es un reconocimiento y que nosotros sirvamos por amor en todo lo que hacemos. Realmente tiene que ser una relación profunda, no una demostración externa, sino una relación interna de lo que hacemos. Y ahí es donde realmente podemos diferenciarlo y darnos cuenta que a veces si estoy cumpliendo más a preceptos, ¿sí?, o a mandamientos de hombre, que a lo que tiene que ver con mi relación con el Señor. Sí. Y eso a veces, lamentablemente, somos fáciles de caer. Los seres humanos, como te decía hace rato con respecto a los clubes de fútbol, somos fáciles de ser fanáticos en algo. El ser humano rápidamente entra y se hace parte de algo, pero tristemente cuando ese concepto o ese modelo de enseñanza es rígido, que la hermana tiene que andar, no se puede teñir, que la hermana no se puede pintar las uñas, que la hermana tiene que usar la falda larga, que el hermano tiene que andar con la corbata, que el hermano tiene que andar con el saco. Y no está mal tener una forma, algo que agrade al Señor y que nosotros podamos vestir, pero bajo ningún punto por imposición. La imposición ha sido el gran problema que tiene la religiosidad.
Nos paramos a imponerle a otros lo que nosotros no alcanzamos. Y el Señor Jesús fue durísimo con los fariseos. Y les dijo, ponen leyes, ponen cosas, ponen demandas al pueblo que ni ustedes mismos pueden cumplir. Y a veces pasa eso en las iglesias, Juan Carlos. Y eso es lo que hoy tenemos que analizarnos. Tenemos que ver que necesitamos cambiar nuestra mentalidad y entrar en una mentalidad de relación con Dios, que Dios conoce nuestra necesidad. ¿Quién mejor que sabe cuando nosotros fallamos? Si es Dios que está en todo lugar, que Él ha visto lo que nos cuesta salir adelante, lo que nos cuesta avanzar. Pero ¿sabes qué pasa? Lo más práctico es disimulemos, ¿sí? Que no lo note nadie, no se vayan a dar cuenta que me equivoqué. Sí. Y a veces estamos más cuidándonos más del qué dirán, que cuando en realidad Dios, que ya vio nuestra falencia, Él está dispuesto a restaurarnos y a decirnos, hijo, vamos, levántate. Sí, no sigas ahí sufriendo y queriendo vivir una vida de hipocresía, porque eso justamente es esa relación de religiosidad. Sí, y ahorita que acaba de decir eso de los fariseos, pastor, ¿cuántas veces nosotros hemos exigido que alguien sea 100% correcto, el varón perfecto? Cuando en realidad nosotros mismos no podemos cumplir eso. Y nos olvidamos también de que va a ser imposible encontrar a alguien perfecto en la iglesia, si la iglesia honestamente es un hospital. Todo lo que necesitamos de Dios, todo lo que necesitamos sanar A o B motivo, estamos ahí. Y no hay mejor doctor que el Señor Jesús. Así exacto. ¿Y sabes por qué la gente de afuera nos juzga? Nos juzga por esto mismo, porque muchas veces hemos metido más el concepto de fariseísmo, de legalismo, ¿sí? Que envuelve justamente, son áreas que tienen que ver justamente con la religiosidad, y entonces la gente de afuera se da cuenta que no logra llegar al nivel que estos legalistas plantean, y entonces les resulta más fácil criticarnos, ¿sí? Y maltratarnos. ¿Por qué? Porque hay gente que plantea esto como un orden. Maltratamos a la prostituta, maltratamos a la persona homosexual, sí, maltratamos a las personas trans. O sea, cuando no es nuestra tarea es mostrar el amor de Dios. Nuestra tarea es contener a aquellos que necesitan vivir el amor de Dios en plenitud. Nosotros no cambiamos personas, Juan Carlos. Nosotros no cambiamos a la gente. El que hace la obra es el Señor. Nosotros mostramos, somos la extensión de los brazos del Señor para abrazar a esos desvalidos, a aquellos incomprendidos en la sociedad. Amén. Pastor, nosotros no somos quien tiene que juzgar como acaba de decir, al transexual, a un homosexual. Ellos están incluidos en nuestro prójimo, como dijimos al principio. Exacto. O sea, Él es nuestro prójimo. Y la palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no tenemos por qué hacerlo a un lado, mirarlo raro. Nomás es de compartir el amor que recibimos de Dios con ellos. Fíjate que la gran crítica que sufrió el Señor Jesús dice que se juntaba con publicanos y pecadores. Sí. Ahí está, lo ven y lo miraban, se junta con publicanos y pecadores. Y constantemente la religión estuvo rodeando al Señor Jesús y Él no tuvo problema en confrontar. Por eso es que a veces no es malo hacer estos tiempos de análisis para que como iglesia nos analicemos, para que veamos dónde estamos parados, qué estamos haciendo, ¿sí? Y a dónde estamos llevando al pueblo de Dios, porque en el momento en que nosotros pensamos que llegamos a un nivel especial o diferente, es ahí donde ya empezamos a equivocarnos y empezamos a pensar de una manera realmente errónea, porque el Señor no tuvo problema en venir y bajar a Zaqueo del árbol y decir es necesario que hoy pose en tu casa, y entró con Zaqueo y compartió. O sea, no tuvo problema en estar con publicanos y pecadores porque entendía cuál era su lugar. Y ese es el lugar que tiene que tener la iglesia en este tiempo. Evidentemente sería muy difícil en los tiempos del Señor, que donde no había Instagram, donde no había TikTok, no aparecían las fotos de que estaba compartiendo con pecadores. Sí. Acá, ¿cuántas veces muchas de las personas que de repente le toca compartir con un familiar que no es creyente o en alguna fiesta familiar, lo primero que hacen los de la iglesia es criticarlo? Lo vimos, está en pecado. ¿Sí? Póngalo en penitencia, sáquenlo y póngalo en disciplina. Y hay tantas cosas que se ven que lo único que terminan siendo es una gran religiosidad y un gran legalismo
que lo único que ha hecho es estropear al pueblo de Dios en vez de sanar a aquellos que han quedado tirados en el camino. En vez de decir, mira esa oportunidad que tiene él de hablarles de Dios a sus familiares o a sus amigos cuando está uno así. Porque esa en realidad es una oportunidad de poder hacerles saber de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios para con ellos. Y ojo, Juan Carlos, que esto no significa libertinaje. No, claro. Esto no significa licencia para pecar. No tiene que ver con eso. Sí tiene que ver con el hecho de que lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, que si tu hermano es sorprendido en alguna falta, ¿sí? Considérate como que si fueras tú mismo el que fuiste, que estás pasando esa situación, ¿sí? Porque no sea que tú también seas tentado. Y ahí aclara algo, dice, y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Amando a Dios y amando a tu prójimo como a vos mismo. Porque cuando vos lográs ver a tu prójimo como que fueras vos mismo, no vas a ser tan duro y tan rígido para maltratarlo, porque no te gustaría que te trataran de esa manera. Sí, amén. Pastor, pero a lo que quizás, o de lo que hemos hablado mucho de todo esto, de religiosidad y de distintas situaciones que pasamos día a día en nuestra vida común y silvestre. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto, pastor? Bien. Mira, yo te invito a que podamos ver ahí en Colosenses, capítulo 2, verso 20. Mira lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, mirá lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya en aquel tiempo había muchos que marcaban la religión como el camino o el vehículo, ¿sí?, que los llevaba hacia Dios. Y acá Pablo les llama la atención a los colosenses y les dice, mire, o sea, si ustedes ya murieron con Cristo, ¿sí?, estábamos, o sea, en Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la palabra del Señor ahí. Entonces, ya morimos con Cristo. ¿Por qué razón ahora volvemos para atrás? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué volvés para atrás? ¿Sí? Haciéndote cargo a preceptos de que no maneje, no guste, no coma, no toque, no haga, acá y allá. Y es lo que pasa justamente en la iglesia. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, todo es pecado. Y resulta que un montón de gente no deja de hacer muchas cosas porque se les enseña que todo es pecado. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que Cristo habita en nosotros y nosotros estamos en Él. Y entonces ahí es donde realmente tenemos que fortalecer una comunión, una relación constante y permanente. ¿Sabés lo que se enseña? Venga a la reunión, acá venga a estar con Cristo. ¿Sí? Otras situaciones. Llegan acá a estar con Cristo, estamos todos juntos, invitemos al Espíritu de Dios que venga con nosotros. Esas malas enseñanzas, esas malas doctrinas que se enseñan dentro de las iglesias, lo único que hacen es que haya un creyente lejano de Dios. Cuando su palabra muestra que su Espíritu Santo mora en nosotros, que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. O sea, todo eso nos muestra una relación profunda y cercana. Sí. Pero eso tenemos que aprenderlo a vivir cada día de nuestra vida. Sí, amén. Y ahí es donde entra la importancia le voy a hacer un comercial ahorita. Ahí entra la importancia del Instituto Bíblico Cristiano de Berea. Nosotros, digo, pues sí, nosotros. Eso es lo que enseñamos. Tratamos de traer la palabra y que la palabra sea la luz en la vida de cada uno y que puedan entender este tipo de cosas que el pastor acaba de mencionar, de que Dios no habita en un edificio, habita en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. Amén. Entonces, y no andarlo invitando, que venga, que no sé qué, que aquí, que allá, cuando en realidad el Espíritu Santo vive con nosotros en todo tiempo. En todo tiempo, permanente y constante. Sí, es bueno analizar las preguntas que compartías al principio y que nos tenemos que hacer todos los días. Nosotros añadimos conocimiento con un propósito. Lo añadimos para poder practicarlo. Amén. Añadimos conocimiento para poder vivir en esa seguridad. No añadimos conocimiento para andar midiendo a los demás. No añadimos conocimiento para poder decirle a los demás lo que deben hacer y lo que no deben hacer.
añadimos conocimiento para que cada día esa integridad que tenemos en Cristo realmente sea tan profunda de que cuando nos vean en el lugar que sea, logren reconocer que somos los que hemos estado con Jesús. O sea, ese es el propósito de nuestra vida cotidiana, así tiene que ser, viviendo en la plenitud, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos contentos, el Señor pagó por nuestros pecados, el Señor pagó por todo, pero de repente decimos, Señor, no fue tan suficiente porque ahora yo tengo que responder con mi obra para poder seguir pagando, ¿sí? Lo que me pareciera que no está tan pagado como lo que el Señor dice que Él lo pagó de una vez y para siempre, que fue nuestra redención eterna. Amén. Amén. No, wow, es increíble lo que la palabra de Dios puede hacer en uno y la claridad que trae. Y como veníamos hablando, pues, de eso se trata el Instituto Bíblico. Así que si usted está interesado en aprender un poco más de la palabra de Dios, de traer esa claridad a su vida, contáctenos, déjenos un mensajito en la caja de comentarios. Y como decía el pastor hace un par de podcasts, no es que estamos abiertos a todo el mundo, porque sí, los cupos lastimosamente son limitados, pero tenemos la mejor disposición de llevar la palabra de Dios a cada rincón donde se nos permita. Así que si usted está interesado, contáctenos y va a ser más que un gusto poder guiarlo en la palabra de Dios. A través del tiempo, Juan Carlos, esta visión que nació hace ya 17 años aproximadamente en la ciudad de Neuquén, ahí en la provincia de Neuquén, a través del siervo de Dios que es director del Instituto, el apóstol Calixto González. Todo ese trabajo que comenzó en aquel tiempo fue un avanzar constante justamente con respecto a esto que hoy estamos compartiendo, ir rompiendo la religiosidad que está en nuestra vida, ir rompiendo los conceptos. Y esto no se trata, y vuelvo a aclararlo, no se trata de generar una liberación, de no más faldas, no más esto, no, si esa es una equivocación. ¿Sí? En realidad es hacer las cosas bajo el entendimiento bíblico, nada más que eso, y que lo que hagamos glorifique a Dios. Amén. Y eso es lo que hacemos como Instituto Bíblico. Y si hay algo que hemos entendido es lo que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y si tenemos que ser obedientes en algo, queremos ser obedientes en eso. Y si hay algún discípulo allí que dice, ya es tiempo de que empiece a añadir palabra a mi vida, la verdad, como decía Juan Carlos, estamos dispuestos para poder compartir el mensaje, la enseñanza y todo lo que nos ha hecho bien a nosotros, porque no venimos a decirte qué tenés que hacer con tu vida. Venimos a mostrarte y a invitarte a que vengas con nosotros, porque cada día nosotros estamos cambiando nuestra vida. Amén. Y cada día vamos por más en lo que Dios está haciendo con nosotros y queremos invitarte a que seas parte de eso que Dios está transformando aquí en los Estados Unidos y ya también en 9 naciones a lo largo de toda Latinoamérica. Amén. Y quizás me voy a salir de lo que es el podcast, pero la verdad que el podcast pertenece también al Instituto Bíblico Cristiano de Berea. Y si vives en los alrededores de Garland, te invitamos a que nos visites. Estamos en el 3342 Broadway Boulevard, aquí en la ciudad de Garland, en la suite 122. Y tenemos los servicios los domingos a las 10:30 de la mañana. Exacto. Y estás invitado. Así que visítanos y va a ser un placer conocerte, un placer darte un abrazo y poderte tener con nosotros. Pastor. Agradecimiento, nada más que eso. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Si te ha sido de bendición hoy, este es el tiempo de poder compartir, porque es necesario que la iglesia en este tiempo cambie la perspectiva y vaya por todo lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Dios ha prometido bendiciones para tu vida y si no la estás viendo, puede ser que estés pegado en la religiosidad y no estés viviendo la vida plena que el Señor quiere que viva. Así que te esperamos hasta el próximo podcast. La verdad, feliz Juan Carlos de poder compartir este tiempo. Amén. Solo un último encargo. Respóndase las preguntas. Y si no se acuerda cuáles son, regrese un poquito al video y vuélvalas a escuchar y respóndaselos. Y ahí nos deja los comentarios. No, mentira. No, y ahí se contesta usted solo y pues para que usted vea dónde está y así pues todos podemos retomar el camino si en algo estamos fallando. Así que este ha sido el podcast de este día, pastor. Los invitamos al próximo viernes a que nos acompañen
Y nada, bendiciones. Abrazo y muchas bendiciones.